parte que es farmacología de las hormonas tiroides y los fármacos antitiroides, ¿ya? Para eso, primero y como siempre yo les hago un breve resumen de lo que es la parte de la fisiología, que hay detrás en el fondo de el uso de fármacos, y solo a modo de recuerdo, y si no también les sirve para aprendizaje, explicar entonces que el yodo que nosotros consumimos, el yoduro, en realidad nosotros consumimos yoduro, no yodo, el yoduro que nosotros consumimos en la dieta se moviliza por el organismo, pero solo tiene un target, un blanco, ¿ya? Que es la glándula tiroides. Y la glándula tiroides está compuesta por una estructura llamada tirocito, que vendría siendo la célula, y un coloide que está por la zona apical del tirocito, que corresponde a un coloide en el fondo, que es como una especie de laguna tipo gel, donde el tirocito guarda los compuestos que produce, ¿ya? Entonces cuando llega desde circulatorio el yoduro, el único lugar donde puede ingresar o puede ser tomado, y donde no produce toxicidad, es entonces en el tirocito. El tirocito para esto tiene un sistema que se llama bomba yoduro-sodio, o sodio-yoduro, que permite transportar el yoduro adentro de la célula, ¿ya? Pero el ion yoduro es un ion extremadamente pesado y por lo tanto es relativamente tóxico, ¿ya? Así que el yoduro no puede quedar dentro de la célula, y que podría eliminar al tirocito, producir citotoxicidad. Entonces, para eso, dentro de la célula hay una proteína transportadora que se llama pendrina. La pendrina capta rápidamente y se mueve dentro de la célula, capta rápidamente el yoduro que ingresa por las bombas sodio-yoduro y lo transporta dentro de la célula hacia la zona entonces del coloide, entregando el coloide, o sea, entregando el yoduro al coloide, ¿ya? En el coloide ustedes se van a topar, en realidad el yoduro se va a topar, no ustedes, el yoduro se va a topar con una enzima que se llama tiroperoxidasa, ¿ya? La tiroperoxidasa es una enzima extremadamente importante, es de la familia de las peroxidasas, que lo que hace es que peroxida, es decir, se cambia oxidativos de una proteína que se llama tiroglobulina, ¿ya? Y lo que hace es que le agrega a las cadenas de tirosina de la tiroglobulina, les agrega el yoduro, ¿ya? Entonces la tiroperoxidasa ingresa en la cadena de las tirosinas de la tiroglobulina el ion yoduro, ¿ya? La tiroglobulina puede aceptar dentro de sus cadenas de tirosinas un yoduro o dos yoduros, ¿ya? O sea, puede ser monoyodada o diyodada, ¿ya? Y eso va a generar que la tiroglobulina tenga dentro de su estructura tridimensional zonas que están monoyodotiroxina, en zonas que están en modo de monoyodotiroxina y zonas que están en modo de diyodotirosina, ¿ya? La monoyodotirosina y la diyodotirosina no tienen ninguna funcionalidad biológica, ¿ya? Es la forma en la cual se guarda y madura a la tiroglobulina dentro del coloide, ¿ya? Para dejarla como lista, es como una prehormona. Cuando llega la señal, acá voy a devolverme al tirocito, cuando llega la señal al tirocito, mediada de la hormona tiroestimulante que viene del eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Esta señal va a generar cambios intracelulares con producción de segundos mensajeros que van a llevar a la activación de la membrana apical para que forme vesículas y consuma o trague o coma coloides, ¿ya? Cuando llega esta señal, la tiroglobulina, que era mono y di, ahora va a madurar, ¿ya? Y van a empezar a unirse secciones de diyodo con diyodo, y 2 más 2 son 4, así que se va a formar tetrayodotirosina, o se van a formar uniones de mono con di, de 1 más 2. Y 1 más 2 son 3, así que se va a formar triyodotirosina, ¿ya? Pero esto ocurre solo cuando se activa la señal. Y eso va a ser lo que vamos a conocer como maduración, ¿ya? Entonces, ahora, maduración. La tiroglobulina está madura y está lista en el fondo para salir.
Así que va a ser invaginada dentro del tirocito y la invaginación va a ser formada por una estructura que se llama fagolisosoma. Y el fagolisosoma, cuando está recibiendo esta señal potente entonces del hipotálamo hipófisis, va a escindir y va a cortar la tiroglobulina en varias fracciones. Y cada una de las fracciones va a tener algún componente mono, di, tetra y tri, ¿ya? Solo se van a liberar al exterior los tetra y los tri, tetraiodotironina y triiodotironina, o sea, T3 y T4. Y los mono y los di se van a devolver al coloide para que haya una nueva maduración de las tiroglobulinas, ¿ya? Por una cuestión de producción, se suele ocurrir que es más eficiente la producción de los di, de los D2, ¿ya? Por lo tanto, es más común que haya el 2 más 2, o sea, que haya el T4. Así que en general, nuestra tirocito tiende a producir más T4 que T3, ¿ya? De hecho, la relación de T4 a T3 es de un 85-90% de producción de T4 a un 15 o 10% de producción de T3. ¿Por qué no es una producción exacta? Porque va a depender del índice metabólico del paciente, de la hora del día, de la alimentación, del ejercicio, del calor del medio ambiente, del frío del medio ambiente, etcétera, ¿ya? En la medida que el paciente necesite una mayor actividad metabólica, la célula va a tender a producir más T3. En la medida que se necesita una menos, se va a producir más T4, ¿ya? Ambas son activas. T3 y T4 tienen actividad tirosina, pero es más potente y más eficiente la T3, ¿ya? Después de que se libera T3 y T4 al medio, por la zona basal, estas T3 y T4 no van a circular libres, porque si circulan libres, interactuarían con los tirocitos que están dando vuelta, o sea, que están cerca o alrededor de su producción. Y eso produciría hiperplasia tiroidea, lo que se conoce como bocio. Por lo tanto, yo no quiero que haya T3 y T4 libres cerca de la zona de la liberación, o que haya muy poquita. Y para eso entonces, este mismo sistema produce una hormona que se llama globulina fijadora de tiroxina, que lo que hace es que la TGB une la T3 y la T4 que están libres para moverlas por el organismo, ¿ya? Además, la T3 y la T4 puede unirse a prealbúmina y puede unirse a albúmina, ¿ya? La idea central es que viaje lo más pegadita o unida a proteínas para que haya una poquita salida al medio extrasistémico, ¿ya? A medida que va pasando por el sistémico, por una cuestión de equilibrios osmóticos, en el fondo, la T3 y la T4 se van a ir liberando de la TGB y de la albúmina y van a ir soltándose para producir su actividad celular. Siempre acuérdense que se va a soltar más T4 que T3 porque siempre hay más T4 que T3, ¿ya? Y a medida que va viajando por los tejidos, la hormona T3 y T4 se va a topar con unas enzimas periféricas que son conocidas con el nombre de desyodasas, ¿ya? Existe la desyodasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Qué es lo que hacen las desyodasas? Quitan un yodo, ese es su trabajo, ¿ya? Entonces, las desyodasas a nivel periférico van a tomar a la T4, ¿ya? A la que la gente conoce como tiroxina de manera común y habitual, pero es la tetraiodotiroxina. Va a tomar a la T4 y le va a robar un yodo para convertirla en T3. Para eso sirven las deyodasas. Bueno, las deyodasas, como existen 1, 2 y 3 a nivel periférico, nos vamos a encontrar primero con la tipo 1, que es la funcional. Lo que hace la tipo 1 es que transforma todo el T4 que encuentra en T3. Transforma todo el T4 y lo transforma en T3. Esa es la pega de la deyodasa tipo 1, que es la convierte en, se llama así, 3,5,3 triiodotironina. Y esta es funcional. Pero también les mencionaba yo que teníamos una deyodasa tipo 2. La deyodasa tipo 2 también roba un yodo, pero lo roba en una posición inadecuada, ¿ya? Hace un cambio en las posiciones. Y esta posición inadecuada hace que la T3 que se acaba de formar
a partir de la desyodasa tipo 2, a partir de ella, este nuevo T3 no tiene función biológica y se llama T3 reversa, ¿ya? Porque es una T3 que no va a interaccionar con su factor nuclear y no va a producir ningún cambio metabólico en el organismo. La desyodasa tipo 2 se utiliza para disminuir la carga de T4 que hay en el organismo, para que haya menos carga de T4, ¿ya? Y por lo tanto para que haya menos producción de T3. De hecho, hay estudios que han determinado que las personas que tenemos una baja en el metabolismo general, o sea, que es un metabolismo mucho más lento, es porque tenemos mayor cantidad de desyodasas tipo 2 que tipo 1. Es decir, tendemos a evitar la actividad de la hormona tiroidea, al revés de aquellos que tienen un metabolismo muy rápido, muy rápido funcional, y ellos tienden a tener más de yodasa tipo 1 porque tienden a producir mayor cantidad de T3, ¿ya? Pero son solo algunos estudios, por si acaso, pero es algo interesante de ver. Y lo otro es que yo les había mencionado que hay una desyodasa tipo 3. La desyodasa tipo 3 se encuentra mayoritariamente en la zona de los núcleos a nivel del sistema nervioso central y particularmente en el hipotálamo. La desyodasa tipo 3 es la encargada de censar cuánto T4 y T3 hay en el medio. Entonces, la desyodasa tipo 3 recoge el T4 que hay cerca del hipotálamo, lo convierte en T3 y le informa al hipotálamo cuánto T3 disponible queda, dependiendo de cuánto se transforma. Si uno produce poco T4, se transforma a poco T3 y por lo tanto le está informando al hipotálamo de que hay una muy baja producción de T3 y significa que tiene que producir hormonas gonadotróficas relacionadas con la tiroestimulación. Es decir, hay que estimular a la hipófisis para que estimule la tiroides para que se produzcan más hormonas tiroideas. ¿Ya? Ese es el mecanismo general fisiológico. Espero que me hayan entendido. Ahora nos vamos con la patología, para que tratemos la patología a nivel farmacológico. Díganme. ¿Qué pasaba con la D3? Ujú. ¿A quién? O sea, iba para el hipotálamo y ¿qué hacía ahí? Con la D3 en el hipotálamo, la D3 y la D4. La D3, la desyodasa tipo 3, en el hipotálamo transforma la T4 en T3 en la misma zona, para que no circule, para que no se mueva por todas partes y no disminuya, no se diluya, por así decirlo. Entonces, toda la T4 que se transforma cerca del hipotálamo gracias a D3 va a entrar al hipotálamo y mandarlo como un sensor. Entonces el hipotálamo va a decir, hay mucha T4 y T3 porque me están entregando mucha gracias a las D3. Así que tengo que inhibir el eje. Tengo que producir menos estimulación gonadotrófica y menos tiroestimulación. Si por el contrario la D3 no tiene el insumo, es decir, hay poco T4 circulando, la D3 no va a producir tanto de T4 a T3, no va a producir tanto T3, ¿ya? Si no hay tanto T3 en el medio, el hipotálamo no va a poder recepcionar esta actividad T3 y por lo tanto va a mandar la señal de que hay poca producción de hormonas tiroideas. Y la poca producción de hormonas tiroideas va a llevar a que estimule al hipotálamo, o sea, perdón, se estimule el hipotálamo estimule la hipófisis y la hipófisis mande la tiroestimulante para que se active la glándula tiroidea, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, la desyodasa tipo 3 es la encargada de mandar la señal al hipotálamo de cuánto T3 y T4 hay. Si hay mucho T4, la desyodasa tipo 3 produce mucho T3. Y si hay mucho T3, se inhibe el eje. Por el contrario, si la desyodasa tipo 3 no tiene tanto T4, porque no hay suficiente en el medio, va a producir poca hormona T3 y la poca producción de la hormona T3 va a estimular al hipotálamo para que estimule la hipófisis, para que a su vez estimule a la glándula tiroidea. Y así la glándula tiroidea recién estimulada va a liberar mucho coloide, ¿ya? Y muchas hormonas en el fondo. Y eso significa que se va a activar el eje, ¿ya? Eso es lo que se conoce habitualmente como feedback negativo en patología, o sea, en fisiología, ¿ya? ¿Queda más claro ahí? Sí, profe.
Ya. Vamos ahora. A nivel patológico, pensando en la hormona tiroidea, nosotros nos vamos a encontrar con dos grandes patologías, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿ya? A modo general, se muestra aquí con dos personas con cambios de pesos notorios, pero a modo general, un paciente hipotiroide es un paciente que tiene una baja metabólica importante, ¿ya? Y si tiene una baja metabólica importante, el paciente tiene sobrepeso, incluso obesidad mórbida, tiene baja gasto energético, tiene diabetes, tiene pérdida de la piel en el sentido de la fuerza y estructura de la piel, tiene falla de la fuerza muscular y del gasto muscular, y por lo tanto este paciente produce muy poca energía, y se produce muy poca energía, además tiene mucho frío, ¿ya? O sea, siempre tiene frío, independiente de si haga calor o no, y en invierno es terrible, ya no aguantan, no colapsan en el fondo con el frío. Por otra parte, las personas que son hipertiroideas, esto es súper a modo general, solo para que me entiendan en el fondo cómo vamos a hacer el tratamiento. Las personas hipertiroideas tienen mucho gasto metabólico, más del necesario, por lo tanto tienen mucho gasto muscular, mucho gasto hepático, y eso va a llevar a que se degrade y se desintegren proteínas importantes de estructura y de menóceas, y por lo tanto la persona va a ser muy delgada, pero es un delgado no sano, ¿ya? Eh, y además de esta delgadez, la persona va a sufrir de muchísimo calor debido al aumento de la temperatura corporal movida por el gasto de ATP, ya que mayor gasto muscular, mayor gasto de ATP, mayor temperatura, ¿ya? A nivel de la gestación, ambos sistemas son incompatibles con el embarazo, ¿ya? Porque si la mujer no tiene una tasa metabólica adecuada, no está en condiciones de poder mantener una vida, ¿ya? En el caso del hipertiroidismo, esto causa imposibilidad en el fondo del embarazo en las primeras semanas, de que ocurra en el fondo el evento, ¿ya? Y en el caso del hipotiroidismo, lo mismo, pero generalmente se asocia con abortos tempranos, posterior a las 8, 12 semanas, ¿ya? En general, en ambos casos, probablemente va a haber resistencia a la insulina, y en ambos casos además va a haber entonces también trastornos mediados por los receptores insulínicos que van a llevar a que no se pueda gestar tampoco. O sea, independiente del hipotiroidismo, la resistencia a la insulina también impide la gestación adecuada. Así que en el fondo, el hipohipertiroidismo no son compatibles con un embarazo. Ahora, si la paciente quedó embarazada y no había sido detectado en la enfermedad, y no era grave, porque si era grave no quedaba embarazada, ya, de hecho es causa de esterilidad el hipo y el hipertiroidismo, eh, pero no era tan agravado y queda embarazada, lo más probable es que haya falla del crecimiento fetal con restricción grave y aborto temprano, y si no, va a haber falla del crecimiento neuronal del menor con producción de un menor deficiente en el desarrollo neurológico, en el desarrollo estructural, el paciente, además el pequeño, va a nacer hipotiroideo congénito, ¿ya? Así que son patologías que se deben sí o sí tratar en el embarazo. Más detalle, ustedes probablemente lo ven en las clases de fisiopatología del embarazo, porque, o sea, del feto en el fondo, porque a mí solo me interesa que lo entendamos del contexto farmacológico. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tratar el hipotiroidismo en cualquier etapa de la vida, pero más importante en las etapas relacionadas con la gestación, ¿cierto? Y con la primera infancia, porque recordar, y si no se los menciono yo, que si no hay hormona tiroidea, no hay metabolismo neuronal y por lo tanto se producen deficiencias mentales, ¿ya? Entonces, primero, todo hipotiroidismo tiene que ser tratado, esa es la norma. Aquí en Chile el hipotiroidismo se trata de manera tanto ambulatoria como de hospitalaria con una sola fármaco, ¿ya? Que es conocido como levotiroxina, ¿ya? Que es el enantiómero levo de la tiroxina que nosotros producimos en el organismo, ¿ya? Recordar que la tiroxina es T4, así que es un enantiómero de T4. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Es que el paciente que es hipotiroideo, como es hipo, produce poca cantidad de T3 y T4, ¿ya? O incluso puede no producir. Puede ser deficiente o insuficiente en la actividad tiroidea. Como producen poca cantidad de T3 y T4, yo administro T4 de manera exógena,
¿ya? Y esto se considera una terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué no administro T3? Porque si yo administrase T3, porque T3 acuérdense que es la más funcional, la más potente, es la que tiene una mayor actividad biológica. Si yo administrase T3 de manera brusca en mi paciente, el paciente no está preparado para una sobrecarga de T3. Recuerden que nosotros producimos muy poquito T3, solo el justo y el necesario para funcionar. Si yo diera una sobrecarga, las células estarían hiperestimuladas y no habrían suficientes receptores y ocurriría intoxicación por T3. ¿Ya? Y la intoxicación por T3 es grave porque produce una tasa hipermetabólica aguda y eso produce un trastorno febril que llega hasta los 42 grados Celsius, falla orgánica, desgaste muscular rápido, desgaste de neurotransmisores, etc. Entonces, en general, no se administra el T3 casi nunca, salvo en casos muy justificados, ¿ya? Siempre se administra el T4 y lo que se hace es que el paciente, una vez que consume T4, lo va a transformar gracias a su desyodasa tipo 1, o sea, gracias a D1, lo va a transformar en T3, ¿ya? Gracias a D1. Y así el paciente va a producir el T3 que él necesita para su tasa metabólica, ¿ya? Y así yo me aseguro que el paciente siempre tenga la suficiente cantidad de T3 que necesita sin yo generar una potencialidad intoxicación, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé yo cuánto necesita mi paciente de levotiroxina? La norma dice que uno debería emular la cantidad de T4 que hay en el organismo. Y esa es cercana a 1.6 a 1.7 microgramos por kilogramo día, ¿ya? A eso es lo que hay que llegar de manera ideal. La única manera de saber si eso está bien es haciendo exámenes de T3 y T4, no hay ninguna otra manera, ¿ya? O sea, hay que hacer un análisis de cuánto es lo que está teniendo el paciente circulatorio. Pero eso no te entrega información patológica, solo entrega información de cuánto es lo que está consumiendo el paciente y si consume de manera adecuada. Por lo tanto, cuando uno hace un laboratorio para saber cuál es la actividad tiroidea del paciente, ustedes siempre deberían mandar a hacer un T3 libre más un T4 libre. ¿Y por qué libre? ¿Alguien me dice por qué libre? Más un TSH. ¿Alguien del curso me dice por qué tiene que ser libre? Porque yo he visto montones de veces exámenes que dicen T3 y T4 sin la L al lado. Eso está mal. Ya es un examen mal hecho. ¿Alguien me dice por qué? ¿Se le ocurre por qué? Puede ser porque solo la T3 y T4 libre está en la sangre y el resto está en la tiroides o en otra parte. Cerca, tibio pero no caliente. Tiene algo que ver con que esté libre, o sea, que esté circulante. ¿Alguien más se le ocurre? Es la que define la actividad. Para definir la actividad, exactamente. ¿Cuál es la idea? Efectivamente, como dice su compañera, está circulante, pero acuérdense que el T3 y el T4 también circulan, pero circulan unidos a la globulina, la TGB, ¿ya? Uno también puede mandar a hacer exámenes de TGB si quiere, pero es más caro. Entonces, yo tengo T3 y T4 que circulan unidas a la TGB, pero también tengo T3 y T4 libre. Y la T3 y T4 libre son las que tienen actividad biológica, porque la que está unida a la TGB no tiene actividad, ¿ya? Entonces yo puedo saber la actividad biológica de mi paciente, o sea, qué tan bueno es su actividad midiendo T3 y T4 libre. Pero además de eso, yo tengo que medir, muchas gracias por cierto, tengo que medir TSH, porque la TSH me va a indicar qué tan bueno está el eje. Si el eje está funcionando bien, debería tener una cantidad de TSH suficiente para activar o estimular a mi glándula. Si el TSH está muy alto, ¿qué pasa? Hipotéticamente el TSH está muy alto. Esto ustedes lo van a ver montones de veces. Y estos son exámenes que ustedes sí pueden mandar a hacer. O sea, todos pueden mandarlo a hacer, pero que son importantes para su práctica profesional. ¿Qué pasa si el TSH está muy alto? ¿De qué es indicador? ¿A alguien se le ocurre?
¿De hipertiroidismo? Al revés. De hipotiroidismo. De hipotiroidismo. Acuérdense que el feedback es negativo, es lo contrario. Siempre. Entonces, cuando se alza el TSH, significa que el paciente está produciendo poco T3 y T4. Y como produce poco T3 y T4, la glándula hipotalámica y la hipófisis van a producir más TSH para estimular más. Y si yo estimulo más, según el sistema, debería producirse más T4. ¿Ya? Entonces, los pacientes que tienen mucho TSH tienen hipotiroidismo. Y cuando tienen poco TSH, tienen hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque cuando tienen hipertiroidismo, producen mucho T4 y por lo tanto la pobre glándula arriba hipotalámica lo único que quiere es detener el sistema. Y la única manera que tiene de detener el sistema es bajando la TSH. Estos exámenes ustedes tienen que sabérselos al dedillo, ¿ya? Entonces, si a ustedes les llega una paciente que es sanita, ¿cierto? Un poquito a lo mejor gordita, pero nada más que eso. Sana, come, se alimenta bien, no tiene ninguna otra patología de base, no tiene resistencia a la insulina, y ustedes le piden un examen de TSH, imaginando que lo piden solo, ¿ya? Porque estamos ahorrando plata, y les da alto, ustedes tienen que sospechar inmediatamente de un hipotiroidismo. Y ahí tienen dos opciones, un hipotiroidismo clínico, o sea que en el fondo hay que llevarlo a especialista, o un hipotiroidismo subclínico, y ustedes se van a tener que hacer responsables del subclínico, ¿ya? Y el hipotiroidismo subclínico va a disminuir la tasa de embarazo igual, la persona va a abortar igual o no va a quedar embarazada, pero al ser subclínico, es decir, que está alto, no se va a justificar la endocrinología y por lo tanto es responsabilidad de ustedes regular en el fondo que la paciente tenga un cambio para que mejore la probabilidad de embarazo, ¿ya? Por lo tanto, por eso siempre se recomienda que la primera vez que se hace el examen se haga al tiro el T3 libre, T4 libre y TSH. Pero yo les comento al tiro que en el servicio público, para ahorrar lucas, normalmente se hace el TSH solo. Y si sale malo, entonces después se repite este. Pero eso es enlentecer el tratamiento, ¿ya? Ahora, les pregunto yo, si yo a la paciente, voy a borrar esto, perdón. Si yo a la paciente le administraron, fue al endocrinólogo, el endocrinólogo le administró levotiroxina, ¿ya? Y después las devolvió con ustedes, ¿ya? Y la paciente está embarazada, felizmente, tiene 3 meses de embarazo porque logró regular los niveles de T3, T4 y TSH, ¿ya? Con esa situación particular, ustedes, ¿deberían hacer un examen de laboratorio o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, profe. Ya, súper, sí. Siempre, 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 si la paciente toma levotiroxina o fue diagnosticada con hipo o hipertiroidismo, ustedes siempre tienen que hacer el examen, ¿ya? Ahora, Porque depende si están en el servicio público o privado, ahí es cuánto examen hacen, pues, obviamente. Dígame. no, le iba a decirte que yo creo que sí hay que hacerlo, porque igual hay que hacer como un seguimiento, ir viendo cómo va avanzando la paciente a medida que pasa el tiempo. Sí, muy bien. Y de hecho, los exámenes, para que ustedes sepan, previenen abortos, ¿ya? Así que es súper importante que ustedes la tengan reguladita a la paciente, ¿ya? Ahí muy, muy, muy restringida, muy tomadita de la mano para que no se les arranque, ¿ya? Y además también para que ustedes sepan si la cantidad de levotiroxina que está tomando es la adecuada, porque si está tomando muy poquito, a lo mejor va a ser insuficiente y va a producirse una falla en el embarazo en algún momento. Y si está tomando mucho, puede ser que les haga un hipertiroidismo y les haga una emergencia clínica, ¿ya? Entonces ustedes tienen que estar vigilándola. Y en ese sentido, mandan a hacer el examen. ¿Cuál es el examen que sí o sí tienen que hacer? De los 3 que les acabo de comentar. Después de que toma el medicamento. El TSH. El TSH, sí, obligatorio. Los otros podrían no hacerlo si no quieren, pero el TSH obligatorio para saber si se reguló el sistema, ¿ya? Además, si ustedes quieren saber si la paciente está
bien en la producción, o sea, una cosa es que el TSH esté bien, pero quieren saber si está bien la cantidad de hormona que tiene circulante y esto es eficiente para mantener el embarazo, ustedes ahora sí pueden mandar a hacer un T3 y un T4 general, solo para saber si tiene suficiente en el organismo, ya que la actividad se la están dando con la hormona exógena, pero a ustedes les interesa saber si esa actividad es óptima o no. Y aquí pueden mandar a hacerlo si quieren, sin el L al lado, sin el libre. Ahora pueden mandar a hacerlo igual con el libre, ¿ya? Les comento yo que en la generalidad, en los consultorios, no se manda a hacer T4 después de que el paciente toma levotiroxina, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que no se manda a hacer un T4? No importa si se equivocan, por si acaso. ¿Por qué? Por norma general no se manda a hacer un T4 después de que el paciente consume levotiroxina. Y se manda a hacer solo un TSH y un T3 o T3 libre, cualquiera de las dos opciones. Creo que porque usted había dicho que la levotiroxina era un enantiómero de T4. Exactamente. ¿Y cómo les va a dar el resultado entonces? Va a salir más alto o alterado. Exactamente, les va a salir muy alterado. Y claro, ustedes van a entender qué significa, pero puede que la paciente no lo sepa. Y si la paciente no lo sepa, capaz que se asuste y deje de tomar el medicamento por si acaso. Y eso sí que no es buena idea. Por eso es que en general cuando hay bajo nivel de educación o en los sistemas públicos, se prefiere evitar que se haga el examen T4 después que toma el medicamento. Si no lo ha tomado, obvio que hay que hacer el T4 porque hay que saber cómo está la actividad de la paciente. ¿Ya? Eso para que me entiendan. Ahora volvemos con el Profe, medicamento. Dígame. cuando uno tiene hipertiroidismo, tiene la TSH baja Sí, y la T4 alta. alta, muy alta, sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, una persona tiene la T4 normal, pero tiene la TH muy baja, la TSH muy baja? Eso se llama hipertiroidismo subclínico. Ah, ya. O sea, en el fondo es una patología que no genera trastornos en el paciente, es decir, el paciente es normal, puede que a lo mejor le tolere un poco el calor, de repente como que sufre mucho calor o suda un poco, pero no se produce ningún otro factor que requiera atención clínica del endocrinólogo. Pero ojo, que eso no significa que a nivel de la actividad ovárica no se vea afectada, ¿ya? De hecho, muchas de las fallas en el embarazo primario en las jóvenes se refiere a ese hipertiroidismo subclínico. Entonces ustedes tienen que jugar con ese hallazgo. Si una paciente le dice, que una paciente normal, imagínense una paciente delgada, normal, no tiene nada más, nada por el estilo, tiene 20 años, y quiere quedar embarazada, 20, 22 años, quiere quedar embarazada y después resulta que lo ha intentado por 6 meses, por ejemplo. Ustedes con 6 meses no pueden decir que será estéril, bajo ningún punto de vista. Entonces, una de las opciones es hacer un examen de TSH para averiguar si hay un subclínico. Porque si hay un subclínico, lo más probable es que lo que está ocurriendo es que está teniendo falla ovárica nomás, no está produciendo los suficientes folículos. Y va a ser difícil que quede embarazada. ¿Ya? Entonces, ahí igual hay hartas técnicas como para poder ayudar a la paciente. A mí me interesa solo contarles un poco cómo ocurre o cómo se van a enfrentar ustedes al hipohipertiroidismo. ¿Ya? Ahora, corregir el hipotiroidismo es más fácil que corregir el hipertiroidismo. ¿Por qué es más fácil? Porque tienen solo una hormona, ¿ya? Eso es para el hipotiroidismo. También mencionarles que el hipotiroidismo es lo más común en la clínica. Casi el 80% de sus pacientes va a tener, o sea, de los pacientes enfermos, por si acaso, va a tener algún tipo de disfunción hipotiroidea. O sea, se van a encontrar más de lo que ustedes creen en la clínica con esto, especialmente con las mujeres añosas, ¿ya? Ya, sigo con esto. Primero, comentarles que la levotiroxina, y en realidad la tiroxina también, dura aproximadamente 7 días circulante, y dura tanto porque se une a la TG, a la globulina, digamos. Por eso dura tanto. Eso tiene dos factores buenos. Por un lado, o sea, dos buenos y uno malo. Los dos buenos son, primero, como dura 7 días, cuando el paciente tiene que tomarlo de manera crónica, y a veces se olvida de una pastilla, no pasa absolutamente nada, porque si se olvida de una pastilla al día, va a tener suficiente cantidad de los 7 días anteriores como para que ese día sea reemplazado. Entonces no hay que matar poco menos al paciente porque se le olvidó una pastilla. Sí recordarle que no deberían olvidarse de las pastillas, pero si se llegase a olvidar, no es pecado,
¿ya? De hecho, se podría olvidar hasta 2 o 3 días y no habría pecado. Ahora, no es bueno que eso ocurra, pero para que ustedes me entiendan de que no va a producirse daño en el paciente. Eso es una cosa buena. Segunda cosa buena es que como dura 7 días, el paciente después de que toma una dosis de levotiroxina, se va a regular más fácil porque se va a liberar más lento. Tiene 7 días para liberarse la T4 y por lo tanto se va a emular mejor la actividad metabólica común y corriente del paciente, la actividad del sueño, del correr, del cambio alimenticio, los cambios de temperatura, etc. Ya que cuando hay algún cambio, el paciente va a tener 7 días antes que se dé cuenta de eso, ¿ya? Y después de 7 días ya no va a tener una importancia metabólica. ¿Cuál es la parte mala? La parte mala es que como se demora tanto en tener esa actividad óptima, porque se va liberando un poquitito, en las primeras dosis, estoy hablando de los primeros 10 o 15 días, el paciente no va a regular de manera adecuada los niveles de T3 que requiere. Va a ser muy lento. Y eso significa que aproximadamente al mes o mes y medio, ustedes recién van a tener un paciente que está equilibrado en su hipotiroidismo, ya que ustedes lo tienen regulado. Eso significa que ustedes deberían monitorear sí o sí al mes y medio los TSH. Si la paciente está sana y no está embarazada. Si la paciente está embarazada, debería monitorearlo entre los 15 y los 20 días para ver que fue de manera adecuada o hay que cambiar la dosis, ¿ya? ¿Por qué la paciente embarazada más temprano o más rápido? Porque acuérdense que hay riesgo de aborto. Entonces no hay que evitarse eso. Si la paciente no está embarazada, se pueden dar el lujo de hacer el examen al mes y medio, 2 meses. Les comento al tiro que en el servicio público la paciente puede esperar 3, 4, 5 meses antes de hacerse el examen de manera correcta y de tener los exámenes, los resultados de manera correcta. Así que ahí uno tiene que ser bien busquillas, tiene que pedirle que se haga el tiro en el laboratorio, que vaya al otro día a hacerse el laboratorio y después pedirle al tiro al laboratorio de que tengan en el fondo los resultados. Y otro, acuérdense que también las pacientes se arrancan, desaparecen. Y ahí es más difícil todavía hacer el seguimiento, ¿ya? Otra cosa importante es que la TSH, y por eso es que ustedes tienen que supervigilarla muy bien, es la encargada de activar a los factores de crecimiento de las células tiroideas del feto, ¿ya? No, o sea, de la madre y del feto, pero me interesa el feto en este caso. Eso significa que si la mujer está produciendo mucha TSH, o sea, se le sale de los niveles, significa que el feto está recibiendo demasiado factor de crecimiento y eso puede producir trastornos en el desarrollo fetal, ¿ya? O sea, tienen que tener la TSH reguladita para que no vaya a ocurrir una falla en la producción de la glándula tiroide en el feto y que nazca insuficiente, ¿ya? Con hipotiroidismo congénito, o no vaya a producirse una falla a la alza y que en el fondo ocurra toxicidad tiroidea y ocurra muerte perinatal, ¿ya? Ahora vamos con el tratamiento como tal. Yo creo que esta es la única clase donde hablo solo de un fármaco y me demoro mucho hablando de el fármaco, ¿ya? Pero para que ustedes creo que les quede súper claro. Ya. ¿Cuál es el tratamiento entonces que hacemos con el hipotiroidismo? Tenemos que pensar en la edad que tiene el paciente, porque acuérdense que tenemos que llegar a un cierto kilogramaje ideal, o sea, de cantidad de por kilogramos ideal, ¿ya? También hay otra cosa que es súper importante. Si el neonato nació con hipotiroidismo congénito, por diferentes factores, uno de ellos que la madre haya sido hipertiroidea, o que haya habido algún tipo de trauma, perdón, nosotros tenemos que tratar rápidamente al neonato, ¿ya? Rápidamente, porque necesito que él genere la cantidad de, o sea, no genere, que yo le reemplace la cantidad de T3 y T4 que requiere para sobrevivir, porque si no vamos a tener o muerte inmediata, o sea, a los pocos días, o bien deficiencias mentales graves, ¿ya? Y es por eso que aquí en Chile se hace un screening neonatal del hipotiroidismo, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera? Se espera que al neonato se le administre aproximadamente entre 10 y 15 microgramos por kilogramo por día, ¿ya? Lo que hace un equivalente aproximado de 50 microgramos al día. Eso es lo que se debería administrar. En el caso de los neonatos no se puede administrar una cápsula y por lo tanto hay que inyectarla, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Otra cosa muy importante, si el neonato nace hipotiroideo, significa que sus células no tienen la capacidad de recepcionar a T3 y T4. Por lo tanto, no se puede administrar esta dosis que ustedes ven ahí de un viaje,
porque si la administran de un viaje, las células va a fallar, porque no tiene la capacidad de recepcionar a la T3 de manera adecuada. Y eso significa que las primeras dosis que se le administran al neonato, y esto es súper importante, tienen que ser muy bajas. Tienen que ir acostumbrando al neonato a que vaya produciendo de a poquitito la activación de los receptores periféricos y la activación hipotalámica. Y tiene que ser muy suave. Normalmente, si en un adulto promedio se parte con la mitad de la dosis, en la primera semana, en un neonato deficiente debería partirse con un cuarto de dosis, un par de días, 2-3 días, después media dosis por una semana, después 3/3 de la dosis por unas 2 semanas más, y recién al mes lograr la dosis ideal, ¿ya? Así que es un tratamiento súper lento y requiere neo, ¿ya? No se puede dar el alta intermedia, aunque se crea que está normalizado, porque el alta intermedia genera que la madre pueda olvidar la administración y vamos a producir un daño cerebral, ¿ya? Eso que se tenga claro, ¿ya? Los pacientes, otra cosa importante es que los pacientes que son hipotiroideos diagnosticados, el tratamiento es de por vida, ¿ya? No existe ninguna posibilidad de que dejen de tomar la levotiroxina, ¿ya? Ahora, en cuanto a la levotiroxina, existe en el mercado Eutirox, que es el que se da en el consultorio, y también existe Novotiral y T4-Vago. T4-Vago es la reemplazo en precio de Eutirox. Eutirox es caro, por si acaso, no es barato. El Eutirox cuesta entre 9.000 y 12.000 pesos el mes de tratamiento. T4-Vago anda por ahí, anda con entre 13.000 y 14.000. Recordar que los consultorios se entregan, el hospital también se entrega. Y el Novotiral es como la versión más, abro comillas, pituca, ¿ya? Más bonita. Otra cosa súper importante, las dosis de levotiroxina vienen en formatos de 25 microgramos en adelante, es decir, existen de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 y 200, ¿ya? Existen todos los 25 posibles, ¿ya? Pero en la mayoría de los servicios públicos solo hay de 100 miligramos. Y 100 miligramos es mucho, ¿ya? Es harto. Por lo tanto, en general, se les dice a los pacientes que tienen que partir la pastilla en 4, ¿ya? Les aviso al tiro que la pastilla de T3, o sea, de Eutirox, es súper blanda. Así que si ustedes le piden a la paciente que la parta en 4 para partir con los 25, que es el mínimo, este es el mínimo con el cual uno parte, si ustedes le piden que a la paciente que la parta, adivinen lo que va a pasar, la pastilla se va a moler entera y la paciente no va a saber cuánto tomar, ¿ya? Así que, por norma general, yo siempre les digo a mis estudiantes de la salud, traten de pelear porque en el servicio público hayan pastillas al menos de 50 miligramos para que sea más fácil de partir. O solicítenle en farmacia que ellos corten la pastilla y le entreguen la pastilla lista, ¿ya? Porque si no, van a quedar la pura embarrada, ¿ya? Y ahí pasa, más común de lo que uno cree, ¿ya? Y si no, la otra opción siempre es pedirle que trate de comprarla por fuera, obviamente, pero no siempre se puede, ¿ya? ¿Qué cosas tienen que considerar? Estamos pensando ahora en la paciente adulta, ¿ya? No en el menor, porque ya el menor como que se dio una explicación más o menos. Primero, que el paciente si tiene bocio, la paciente tiene bocio, lo ideal es partir siempre con la mínima dosis posible, que es de 25 miligramos, ¿ya? Y después censar los niveles de TSH. Pero normalmente las pacientes que tienen bocio eutiroideo tienden a necesitar hasta 200 miligramos, o sea, tienden a necesitar la dosis más alta, ¿ya? En las pacientes que fueron posoperadas de bocio o posoperadas de hipertiroidismo, se le debe administrar como profilaxis también esta hormona, digamos, ¿ya? Y se parte con dosis un poco más altas porque su cuerpo ya tenía recepción de hormonas tiroideas, ¿ya? En las terapias de reemplazo se utilizan todas las dosis habidas y por haber porque depende del metabolismo del paciente. Y en el caso de los pacientes con cáncer, a la tiroides se suplementan con niveles extremadamente altos para inhibir el crecimiento del cáncer en la tiroides y así poder llevar la cirugía, ¿ya? ¿En qué pacientes no puedo administrar la levotiroxina? Primero, en los pacientes hipertiroideos intoxicados, o sea, en la tirotoxicosis, ¿ya? No se puede administrar en pacientes con infarto agudo al miocardio hasta que no esté regulado el infarto, ¿ya? Porque si no corro el riesgo de isquemizar el corazón.
Y lo mismo con la insuficiencia suprarrenal. Hasta que no se regule la insuficiencia suprarrenal, no puedo administrar las hormonas tiroideas, ¿ya? En el caso del embarazo, evitar siempre cambios bruscos, siempre tiene que ser de cuartitos, ¿ya? Porque un cambio brusco puede producir trastornos celulares con citotoxicidad y eso va a llevar a trastornos musculares y aumento de la temperatura corporal y falla en el fondo del embarazo. ¿Ya? Ya, eso con la levotiroxina. Bueno, está además decir que la levotiroxina a dosis terapéuticas no es teratogénica. Si se administra a dosis muy altas, es teratogénica, ¿ya? Así que si ustedes se preguntan cuál es la categoría del embarazo, no existe. Porque es algo que se debe ver caso a caso por cada paciente, ¿ya? ¿Y por qué es teratogénica? Porque es estimuladora del crecimiento. Por lo tanto, se debe administrar lo óptimo para la paciente en la situación relacionada con la TSH. Ahora, vamos con lo contrario. ¿Qué pasa con los pacientes que son hipertiroídeos? O sea, hay que disminuirle la T3 y la T4 como sea, a toda costa, ¿ya? Para eso tenemos el tratamiento antitiroideo, que es la frase que ustedes ven ahí, ¿ya? Existen 3 formas de tratar a los pacientes hipertiroídeos, ¿ya? Uno es con fármacos, que es lo más común. 2 es con yodo radioactivo, que es la que más se recomienda. Y 3 es con cirugía de ablación. La cirugía de ablación es quitar la glándula tiroides, ¿ya? En el caso del embarazo hay que evaluar caso a caso cuál de las 3 opciones es la mejor. En general, y por norma internacional, ¿sí?, el uso de yodo radioactivo no puede ser utilizado en una mujer embarazada, ni que pretende quedar embarazada, ni que está en lactancia, ni que tiene contacto directo con menores de lactantes, ya con menores pequeños, con chiquititos. No debería utilizarse esa estrategia. Por lo tanto, esa estrategia la abolimos en nuestro caso. Sí, les comento yo que el yodo 131 o yodo radioactivo es la única solución real para los pacientes hipertiroídeos. O sea que tarde o temprano mi paciente va a sufrir del yodo radioactivo, solo que mientras esté gestando no puede utilizarlo, ¿ya? Listo. Ahora, lo normal o lo más común que se va a hacer es tratar a la paciente con fármacos. El problema es que todos los fármacos que les voy a mencionar producen daño en el feto, ¿ya? Y la otra opción que siempre se evalúa es la cirugía. El punto es que una cirugía en el embarazo, ustedes siempre saben que tiene agravantes que no son menores, pero a veces es la solución que hay momentánea. La cirugía va a producir una pérdida de la glándula tiroides y va a dejar a la paciente hipotiroidea. Y el hipotiroidismo es más fácil de tratar, ¿ya? Entonces, vamos con las drogas. Primero, existen muchos tipos de drogas, ¿ya? Tenemos drogas que disminuyen la síntesis de las hormonas T3 y T4. Las más utilizadas en la clínica son las tiureas, ¿ya? Existen drogas que disminuyen la liberación de T3 y T4, hacen que la glándula produzca menos y libere menos, ¿ya? De ellas tenemos los ioduros y el litio. Después existen drogas que inhiben la conversión periférica, es decir, que inhiben a las desyodasas. Aquí tenemos harto. Aquí tenemos a las tiureas de nuevo, tenemos a la miodarona, que es un antiarrítmico, tenemos a el propanolol y tenemos a los corticoides. Y aquí es donde ustedes se van a centrar en el tratamiento de la paciente. Y tenemos drogas que inhiben la acción del hipertiroidismo, ¿ya? Que es el propanolol. Vamos con las primeras de ellas. Primero las tioamidas, ¿ya? Que serían estas, las tioureas o tioamidas. Las más utilizadas en la clínica son el propiltiuracilo y el metimazol, ¿ya? Vamos con el propiltiuracilo primero. El propiltiuracilo lo que hace es que cuando se administra en la paciente inhibe a la peroxidasa, ¿ya? El inhibir a la peroxidasa, si ustedes se acuerdan al principio de la clase, y por eso me di el trabajo de explicárselos bien, al inhibir a la peroxidasa no va a poder tomar el yoduro que nosotros ingerimos y no va a poder producir la tiroglobulina. Si no se produce la tiroglobulina, se va a producir muy poco T3 y T4 en el tirocito, ¿ya? Y eso va a hacer que decaiga la cantidad de T3 y T4 que hay en el medio.
Además, el propiltiuracilo es un inhibidor de la D-iodasa tipo 1, ¿ya? Y por lo tanto impide que la T3 se convierta a T4. Y si se impide eso, uno tiene solo T4. Y acuérdense que la T4 tiene menor actividad que la T3. Y por lo tanto eso hace que haya menor actividad tiroidea en el paciente, disminuyendo el hipertiroidismo, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas del uso del propiltiuracilo? Son graves y son muchas, ¿ya? Produce erupción cutánea, produce muchísimas urticarias y trastornos alergénicos, produce náuseas y vómitos en la paciente, produce malestar hepático y ictericia, produce trastornos linfoides, ¿ya? Produce disminución de la producción o de la línea blanca, es decir, inhibición de la mielopoiesis, produce granulocitosis con caída de la línea neutrófila, con caída de los granulocitos y produce finalmente trombocitopenia. Entonces, ustedes por esos efectos adversos me podrán decir si es o no teratogénico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no teratogénica esta el propiltiuracilo? Ya están cansados. ¿Quieren que descansemos un rato? Sí, Podríamos sí. terminar con este fármaco y descansamos. Ya. Sí, voy a hacer el corte con el propiltiuracilo y les voy a dar unos 10 minutos. Ya, les cuento yo entonces, sí, el propiltiuracilo efectivamente es teratogénico en el embarazo, ¿ya? No debería administrarse bajo ningún punto de vista, ya que va a producir trastornos en la producción de la serie blanca y roja del recién nacido, ¿ya? Y además, a dosis terapéuticas altas, produce aborto, ¿ya? En cualquier etapa del embarazo. Así que por lo tanto es un fármaco que no debería administrarse. Entonces la pregunta es ¿por qué se los paso yo? Porque se administra. ¿Ya? Y después les voy a explicar por qué sí se administra. Ya chicas, ese era lo último que quería decirles. Ya. Les había mencionado entonces yo que el propiltiuracilo era un fármaco que servía para disminuir la cantidad de T3 y T4 que tenía el paciente, ya sea por la producción a nivel de la peroxidasa o ya sea porque inhibía a las D-iodasas periféricas, ¿ya? O sea, en realidad desorganificaba. Pero que tenía muchos efectos adversos y por lo tanto no se recomendaba su uso en el embarazo, pero yo les había dicho que nos vamos a topar con la realidad de que en algunos casos se debe justificar su uso, ¿ya? Después tenemos un segundo fármaco antitiroideo, que es el metimazol, y es metimazol y no metamisol, ya no confundir. No es lo mismo metamisol, que es un AINES, con metimazol, que es un antitiroideo, ¿ya? Por favor, eso es súper importante, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el metimazol? El metimazol inhibe a la tiroglobulina, ¿ya? La bloquea. Y por lo tanto, la tiroglobulina no puede producir, o sea, no se puede escindir para producir T3 ni T4 en la célula del tirocito, ¿ya? Inhibe la tiroperoxidasa y a la tiroglobulina. No tiene actividad sobre T3 y T4, por lo tanto, el paciente, los niveles de T3 y T4 que ya tiene el paciente no se van a ver disminuidos de manera importante, pero es 10 veces más potente que el propiltiuracilo. Ya, eso es importante. ¿Cuáles son los RAMS y los efectos adversos más comunes? Produce artralgias, dolores, digamos, asociados a osteomusculares, y produce hepatotoxicidad. Por lo tanto, en estricto rigor, tampoco debería ser utilizada en el embarazo. Pero es categoría, así como el otro era categoría DX, esta es categoría D. ¿Ya? Ahora, en un paciente no embarazada, en una paciente que tiene un hipertiroidismo, lo que va a ocurrir es que el clínico le va a administrar lo más probable que metimazol, porque es el mejor tolerado y tiene menos efectos adversos. Le van a administrar entonces el metimazol como droga antitiroidea. Eso va a producir que la persona deje de formar nuevas hormonas, ya va a bloquear la formación de hormonas tiroideas, y eso va a generar de que la persona no tenga más residuos de mono y di, ¿cierto? Por lo tanto, con el tiempo no se va a producir ni más T3 ni T4, ¿ya? Y también, por otra parte, la persona no va a consumir, digamos, o absorber más yoduro, producto de que no necesita producir más mono ni di,
¿ya? Y eso va a producir una caída en la secreción hormonal de la paciente. Mientras ocurre esta caída, la paciente va a seguir con efectos relacionados con el hipertiroidismo. Entonces lo que se hace es tratar los trastornos hipertiroideos a nivel de sintomatología. Y para eso se le va a administrar propanolol. El propanolol, si ustedes lo recuerdan, es un beta bloqueante, ¿ya? Y este fármaco lo que va a hacer es bloquear la actividad adrenérgica del paciente, que es la hiperestimulación metabólica, ¿ya? Este fármaco entonces va a bloquear esta actividad y va a impedir que si la adrenalina se una a su receptor y por lo tanto que la adrenalina no responda al aumento de T3 y T4 que hay circulante, ¿ya? Y eso va a generar que el paciente bloquee su actividad simpática y eso implica que va a haber menos metabolismo central, va a haber menos exceso de temperatura, menos temblores, menos sudoración, menos taquicardia, ¿ya? Finalmente, lo que se va a observar entonces es que el paciente que consume propanolol más metimazol va a tener una caída en la frecuencia cardíaca, una caída en el gasto cardíaco y una desaparición de la arritmia tiroidea, ¿ya? Que son síntomas extremadamente importantes y graves en el hipertiroidismo. Entonces, este tratamiento que les acabo de mencionar yo es el que se hace al principio en la paciente hipertiroidea y la idea es mantenerla por lo menos unos 6 o 7 meses hasta que se autoevalúe si requiere cirugía, si disminuyó el hipertiroidismo y puede bajársele la dosis del medicamento o incluso llegar a 0 y solo quedar con propanolol o si requiere yodo radioactivo, ¿ya? Eso es un paciente normalizado. Ahora, ¿qué pasa con la paciente que quiere quedar embarazada? En general, lo que se busca es que antes de que ocurra el embarazo, se normalice el hipertiroidismo. Estamos hablando de meses antes, 6 meses antes, 7 meses antes, ¿ya? Y se va a dar el mismo tratamiento de manera de que al año o cercano al año, la paciente haya disminuido de manera notoria el nivel de hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces pueda mantener un embarazo relativamente bien. Si no se logra normalizar, lo más probable es que ocurra un aborto temprano, ¿ya? Una cosa importante es que la paciente va a tener que quedar con propanolol, a pesar de que en general el propanolol no se recomienda en el embarazo. Pero si ustedes le retiran el propanolol, lo que va a ocurrir es que aumente la frecuencia cardíaca, aumente el gasto, el temblor, la sudoración y el riesgo de caída. Y eso va a generar trastornos fetales y pérdida, o sea, problemas con el desarrollo y por lo tanto pérdida del producto. Por lo tanto, son pacientes que en el fondo lo ideal es que ni siquiera piensen en quedar embarazadas si están con hipertiroidismo. Es lo ideal. Lo ideal es que lo controlen de la mejor manera antes. Y una vez que quedan embarazadas, siempre va a haber un riesgo asociado porque se deben tratar con propanolol, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la paciente estaba súper bien, fue súper bien controlada, pero hubo una crisis en el sentido que aumentó la producción de hormona T3 y T4? La paciente va a hacer una crisis tirotóxica, se me fue el acento, ¿ya? La crisis tirotóxica es mortal y es materno-fetal mortal, o sea, en el fondo la probabilidad de salvar el producto y salvar la madre es muy bajo. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos que tengan a la mano, ¿ya? Y todos los esfuerzos para tratar una crisis tirotóxica son, primero, detener la síntesis de T3 y T4 para que el cuerpo no reciba más T3 y T4. Detener la conversión periférica de T3 y T4, ¿ya? Y hacer un control sistémico, en el sentido de que proteger el corazón, proteger los riñones y proteger el producto, que en este caso sería el feto, ¿ya? Es muy probable que cuando la madre llegue con una crisis tirotóxica, llegue con más de 42 de temperatura y es muy probable que ya haya óbito fetal, ¿ya? Es muy probable. Pero si no lo hubiese, hay que tratar en el fondo de salvar tanto a la madre como al menor. Muchas veces es la madre en ese sentido la que hay que tratar de controlar de manera adecuada. Entonces, para detener la síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a la mano metimazol y propiltiuracilo, es lo que tenemos, no hay más, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que ambas están contraindicadas en el embarazo, se deben administrar. No existe evidencia suficiente que diga cuál es mejor que otra. En general, si la paciente está consciente y puede deglutir, se prefiere el uso del metimazol porque produce menos dueño fetal, siempre y cuando el feto esté vivo, ¿ya? Si la paciente no está consciente o no está respondedora, entonces se prefiere el propiltiuracilo, ¿ya? Siempre tratar de utilizar 1 o 2 dosis y no más para evitar que la paciente, en el fondo, en caso de sobrevida fetal,
podamos mantener al feto estabilizado, ¿ya? Muchas veces no se logra eso, por si acaso. Después, tengo que detener la conversión, ¿cierto? Tengo que detener que se produzca más de T3 más T4 y además disminuir a las deyodasas. ¿Cómo se hacen estas cosas? Primero, se administra una solución de Lugol, que no es nada más ni nada menos que yoduro, a altas dosis, ¿ya? Con la finalidad de inhibir la respuesta del tirocito, es decir, yo bloqueo el tirocito. En el fondo hay tanto yoduro que las bombas que recepcionan el yoduro, que son la bomba yoduro-sodio, se bloquea. Y si se bloquea, no va a haber más recepción de nuevos yoduros y el tirocito va a dejar de funcionar. Es una manera como de atontarlo, por así decirlo, ¿ya? El Lugol es menos tóxico que el metimazol y el propiltiuracilo, ¿ya? Por lo tanto, en general, se busca esta acción primero, que es la utilización del Lugol en las embarazadas, y ir evaluando poco a poco la necesidad de utilizar metimazol o propiltiuracilo. Así que siempre se parte por el Lugol. El Lugol es la solución de yoduro para desinfección, por si acaso, para que ustedes sepan. Así que no debería ser administrada sistémica, pero en estas condiciones se debe administrar sistémico. ¿Cómo se hace? Generalmente se administra en la vía sublingual, se levanta la lengua a la paciente y se administra unas 8 o 10 gotitas, 3 veces al día, ¿ya? En general responden bastante bien las pacientes a esto y sirve para normalizar, no es 100% efectivo, pero sirve para normalizar. Lo que sí es que el lugar es extremadamente ácido y puede inducir vómito, así que hay que tener cuidado por eso. Es molesto, digamos, para la paciente, da un sabor metálico también. Y lo otro es que inmediatamente, y esto se hace casi cuando llegan urgencias, se le pasa propanolol, ¿ya? Tratar siempre de que sea por la vía oral para que sea más fácil administrarlo y controlarlo. El problema está que les decía yo que el propanolol no debería ser utilizado en el embarazo. ¿Ya? Y hay algo que hay que, en el fondo, ahí hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿ya? Si efectivamente hubo óbito fetal, entonces se corresponde el uso del pasar propanolol a altas dosis. Si no, hay que tratar de buscar otras opciones que sean un poco más, más eficientes para la paciente o propanolol a muy bajas dosis. ¿Qué es lo que se recomienda como reemplazo del propanolol en primera instancia? Pasar hidrocortisona, ¿ya? La hidrocortisona se pasa en dosis bastante altas y se ha visto que la hidrocortisona a dosis altas inhibe el metabolismo general y entre otras cosas inhibe las desyodasas. Por lo tanto, siempre se va a preferir como primera alternativa el uso de hidrocortisona en el embarazo. La hidrocortisona tiene un bajo potencial corticoide, ¿ya? Entonces es menos dañina que el propanolol si uno compara riesgo-beneficio. Entonces, si la paciente viene agravada, viene con riesgo vital y viene con feto vivo, lo ideal es partir con una solución de Lugol y con una solución de hidrocortisona. Y después evaluar la actividad cardíaca para saber si se debe o no, en segunda instancia, administrar propanolol con mucho cuidado por el riesgo y si se controló bien el hipertiroidismo con metimazol. Otra cosa súper importante, en las crisis tirotóxicas, los pacientes vienen con fiebre y por lo tanto hay que bajar la fiebre a como dé lugar. Lo que se debe administrar en todo paciente, embarazada o no, es paracetamol. Entonces, en general, lo que se pasa en urgencias apenas entran, se les pasa paracetamol y si está embarazada, se le pasa hidrocortisona mientras se verifica latido cardíaco fetal, ¿ya? Si hay pérdida de latido cardíaco fetal, se les pasa propanolol. Si no, se sigue con hidrocortisona hasta que en el fondo se recupere la paciente o en su defecto se evalúa el propanolol. ¿Se entiende esto, cierto? Porque esto es una medida de urgencia. Sí, profe. Ya. Y otra cosa, otra técnica que existe que no está autorizada por la FDA, ni en realidad no está autorizada por nadie, pero se hace en los hospitales, y especialmente en los hospitales chicos, estos que no son de alta complejidad, es que uno puede pasarle al paciente ácido yopanoico. El ácido yopanoico es un contraste, se utiliza como contraste, ¿ya? Pero tiene la gracia de que el ácido yopanoico inhibe las desyodasas e inhibe el tirocito, y que no es tóxico.
como contraste que es, no es tóxico. Entonces, cuando están muy, muy, muy agravadas, de repente se les pasa ácido yopanoico primero, a pesar de que no está en ninguna norma, ninguna cosa por el estilo, pero créanme que lo hacen en la urgencia. Y así regulan a la paciente con ácido yopanoico y paracetamol. Y después empiezan a pasarle la hidrocortisona, el Lugol, etc. ¿ya? El Lugol se tiene que administrar por la vía oral, no se puede inyectar, producto de que es un poco corrosivo. Entonces, la idea no es maltratar a las vías venosas y arteriales. ¿Ya? Otra cosa importante de mencionar es que, bueno, primero lo que les decía yo, que en el hipertiroidismo hay caída de la TSH con aumento de la T3 y la T4 libres, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a ver. En el paciente joven, en general lo que les mencionaba yo, se demora aproximadamente unos 12 meses en remitir de manera adecuada. Entonces hay que tratar de que la paciente no quede embarazada ni quiera quedar embarazada hasta que no haya una remisión real para que no tengamos que llegar a esto que les acabo de explicar yo, que es poner en el fondo en juego la vida del pequeño o de la madre producto de la crisis tirotóxica, ¿ya? Y lo otro es que si la paciente dentro de los 6-12 meses no logra controlar su hipertiroidismo, se recomienda la cirugía, siempre, ¿ya? Solo si es varón se recomienda el uso de más antitiroideos, porque en el fondo la idea no es coartarle la posibilidad de un embarazo si es que la paciente lo desea. En general se hace la cirugía previo al embarazo para evitar en el fondo o mejorar, aumentar la recuperación y evitar trastornos posteriores, ¿ya? Y recordar que el yodo radioactivo es una tremenda opción, pero lo ideal es que la paciente que recibe yodo radioactivo no tenga un embarazo por lo menos dentro de los próximos 6 meses, no esté embarazada bajo ningún punto de vista, ni esté en lactancia, ¿ya? Porque la radiación va a afectar al pequeño y ustedes saben que la radiación es extremadamente teratogénica, ¿ya? Así que lo del radioyodo no se los voy a explicar porque no es necesario que lo entendamos, porque no se va a aplicar, digamos. Aquí yo les dejo un caso clínico solo para que entiendan cómo tienen que responder frente a las situaciones de los pacientes hipertiroideos, ¿ya? Listo. Esto los hipolipemiantes ya los pasamos, así que vamos ahora con la siguiente clase. La siguiente clase es, nos vamos a cambiar de área y vamos a, porque esto es el fin de, en el fondo, de lo endocrino, y nos vamos a cambiar a gastro, ¿ya? Así que un poco de atención aquí ahora, y nos vamos con gastrointestinal. ¿Ya? A nivel gastrointestinal hay 2 o 3 cositas que son súper importantes en la puérpera, ¿ya? O sea, en la embarazada y en la puérpera, ¿ya? Así que vamos a ver solo esos medicamentos para que no tengamos que enredarlos con tanta medicación que existe, ¿ya? Así que vamos primero con control de la secreción ácida, ¿ya? Primero, a modo de fisiopatología, recuérdenme en unos 20 minutitos más para un descanso, por favor, ¿ya? Ya, vamos primero, dígame. ¿Hay alguien que me habló? No, dije ya, profe. Ah, ya, súper. Vamos primero con la secreción ácida. Recordad que la secreción ácida, ay, no puedo, algo me pasó. Ahí sí. Recordar que la secreción ácida se produce por múltiples factores. Uno de ellos es la presencia de Helicobacter pylori o la aparición de úlceras gastroduodenales, o también por insuficiencia pilórica y reflujo gastroesofágico, ¿ya? En ese contexto también existe una hiperacidez en el contexto del embarazo, particularmente a partir de las 32 semanas, ¿ya? Por lo tanto, la acidez estomacal es algo que se debe tratar. Primero, no sé por qué no me deja utilizar mi mouse, pero primero, y para que me entiendan, lo que tenemos es que, y solo para fisiología, es que nosotros tenemos tenemos las células parietales, digamos, en el antro del estómago, o en realidad en todo el estómago, pero en el antro es lo más importante, y las células parietales son las que son encargadas de producir el ácido para la generación del ácido clorhídrico, ¿ya? Pero las células parietales también se correlacionan con la producción de mucosa para la protección de esta misma célula parietal del ácido clorhídrico, ¿ya? El ácido clorhídrico se produce en el estómago producto de una bomba que se llama ATPasa protón-potasio, ¿ya? Y la ATPasa protón-potasio es estimulada por
receptores histamínicos en la zona apical, o sea, perdón, sí, la zona apical de la célula, ¿ya? Y estos receptores histamínicos son receptores histamínicos tipo H2. Y son estimulados por la histamina, obviamente, que está en las células enterocromas finas, ¿ya? Después tenemos que la protón potasio, esta bomba, también se estimula por otro receptor, que es el CCK8, o sea, es el CCKB, perdón, que está siendo estimulado por la gastrina, y la gastrina se produce por las células G dentro del tejido estomacal, ¿ya? Y también la protón potasio se estimula por los receptores muscarínicos tipo 3, que son estimulados por la acetilcolina, y la acetilcolina es liberada por las terminales vagales relacionadas con el control nervioso, ¿ya? Y los inhibidores de la protón potasio son las prostaglandinas, mediadas por un receptor tipo EP3, de receptor de prostaglandinas tipo 3, que va a inhibir a la bomba. Es decir, las prostaglandinas protegen la producción de ácido, y las otras 3 vías que yo les acabo de explicar estimulan la producción de ácido del estómago. La vía vagal, que es la primera que vemos aquí, lo que hace es que estimula la producción de ácido por la vía acetilcolina mediada por la estimulación del sistema nervioso central. Por ejemplo, si yo los hago en este preciso momento, que ustedes cierren los ojos y piensen en un delicioso chocolate, como se disuelve en su boca, solo al pensarlo, imagínense un Sanenú de estos exquisitos con almendra entre medio, ustedes se lo imaginan. Esa sola imaginación estimuló el nervio vago, y la estimulación del nervio vago llevó a que se liberara acetilcolina ahora en su antro gástrico. Y ustedes acaban de estimular a sus células parietales y produjeron ácido, ¿ya? A pesar de que no han ingerido ningún tipo de alimento, ¿ya? Entonces vamos a decir que la actividad de la neurona vagal se correlaciona entonces con el estímulo central o encefalinérgico. Por otro lado, las células G, que producen gastrina, se estimulan por la distensión abdominal. Es decir, que cuando uno consume alimentos, ¿ya? Se aumenta el volumen del estómago, y el aumento del volumen del estómago lleva a la secreción de gastrina, y la gastrina estimula la célula parietal para que produzca ácido, ¿ya? Y finalmente, la última vía, que es la de la histamina potencia las 2 vías anteriores, ¿ya? O sea, potencia la estimulación central y potencia la estimulación del alimento, de la agregación del alimento, pero además la histamina se secreta cuando no hay ni estimulación ni alimento. Es decir, cuando ustedes no están pensando en comida, ni tienen comida en el estómago, por ejemplo, cuando duermen, para producir una cantidad de ácido suficiente en caso de que sea requerido por el estómago, ¿ya? Y en ese contexto, entonces, es que se va a producir el ácido clorhídrico en nuestro organismo. Entonces lo que nosotros necesitamos es inhibir el ácido que se produce por alguna de estas 3 vías, ¿ya? Dentro de estas 3 vías, la única que contiene fármacos que son aprobados en la actualidad es la inhibición de la vía de la histamina, mediada por el receptor H2. Lo que yo puedo hacer es administrar bloqueadores tipo H2. Algo me pasa a mí con mi mouse, no sé por qué. ¿Ya? Veamos si logro hacerlo ahora. Ahora, vamos de nuevo. Entonces, de los fármacos que recién les acabo de explicar, el único que tenemos es aquel que puede inhibir la vía de la H2, que es un fármaco que está aprobado, ¿ya? Lo vamos a ver en un segundito. Además de eso, yo puedo, además de los inhibidores de H2, yo puedo administrar en los pacientes antiácidos con actividad sistémica. Estoy hablando del bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato se puede administrar a la paciente, y el bicarbonato, no puedo escribir. El bicarbonato lo que va a hacer es que va a disminuir el componente ácido del estómago, y se va a absorber además por la vía gastrointestinal, y va a producir cambios en los iones carbonato de las células, del sistémico, ¿ya? Además del bicarbonato, que vendría a estar aquí junto con los H2,
que tienen actividad sistémica en el paciente, vamos a tener fármacos que son no sistémicos, es decir, que no se absorben o se absorben muy mal y su única actividad está relacionada con la inhibición del ácido directamente en el estómago, ¿ya? Y aquí nos vamos a referir a las sales. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es la sal de fruta, ¿ya? Y lo que hacen simplemente es que mejoran el equilibrio ácido-base y eso promueve que disminuya el ácido que el paciente está produciendo, ¿ya? El H2 se lo explico en un segundito. Vamos a quedarnos con el bicarbonato y las sales. Primero, el bicarbonato es extremadamente eficiente en disminuir la acidez estomacal, ¿ya? Del estómago. Pero tiene el problema, ese es como mi estómago, para que ustedes me hagan una idea, tiene el problema de que al ser absorbido va a generar trastornos en la alcalinidad de los pacientes, va a tender a producir una mayor alcalinidad y va a producir trastornos de ácido base en la paciente. Por lo tanto, el bicarbonato queda absolutamente prohibido en las pacientes embarazadas, ¿ya? Y en general, en la mayoría de los pacientes tampoco se recomienda su uso. Así que nos quedamos con las sales, que les acabo de mencionar. Dentro de las sales vamos a tener, vamos a avanzar un poquito, porque estos son lo mismo que les acabo de mencionar yo. Dentro de las sales vamos a tener a las sales e hidróxidos de magnesio, aluminio y de calcio, ¿ya? Las pacientes van a tener entonces a su mano el uso de sales de magnesio, hidróxido de aluminio y hidróxido de calcio, ¿ya? Estos son los fármacos, no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de Gaviscon, las sales de fruta, las pastillas Philips, etcétera, ¿ya? Esos medicamentos son estos que están aquí. Estas sales, como casi no se absorben muy mal, en general tienden a ser mejor toleradas por las pacientes y además producen menos efectos adversos, ¿ya? Siempre y cuando se usen de manera racional. Porque la más recomendada, por ejemplo, al principio en el embarazo, es el uso del hidróxido de aluminio, ¿ya? El hidróxido de aluminio o leche de aluminio es un frasquito que viene como una especie de jarabe que la paciente tiene que tomarse un traguito, ¿ya? Ese trago, si es poquito, va a disminuir la acidez estomacal de la paciente sin que se absorba el aluminio. Pero si la paciente se toma frascos y frascos de hidróxido de aluminio, lo único que van a lograr es que la paciente absorba el aluminio y el aluminio es un alcalino térreo como elemento y eso va a producir daño en la paciente, ¿ya? Va a producir trastornos electrolíticos, etcétera, ¿ya? Así que todo esto tiene que ser tomado con cierta moderación. Ahora, también tenemos las pastillas de magnesio, que son unas especies de pastillas que la paciente tiene, son chewable, como se dice en inglés, que en el fondo son como chupables, que la paciente tiene que tragar despacito, tratar de no morder y que se vaya eliminando de a poquito el hidróxido de magnesio, ¿ya? Estas pastillas, si se las usa de manera adecuada, es decir, la paciente se las toma con tranquilidad, las chupa con tranquilidad, también va a disminuir el pH estomacal y también va a evitar que esto se absorba, ¿ya? Recuerden que la idea es que no se absorban. Ahora, algo súper importante, las pacientes pueden tomar bicarbonato de sodio sin avisarle a nadie, ¿ya? Porque es como el uso de las abuelitas, ¿ya? Hay que tratar de explicarles que no se debe hacer, ¿ya? No queremos trastornos electrolíticos ni trastornos acidóticos en la paciente. Y otra cosa que se debe saber es que el sobreuso de las sales, de lo que estamos acá abajo, de los no sistémicos, si la paciente exagera en su toma o en su uso, lo único que va a generar es acidez de rebote, y la acidez de rebote va a llevar a que quiera consumir más componentes, ¿ya? Y si consume más, recuerden que se va a llegar a absorber. La absorción ocurre mayoritariamente a niveles duodenales, acuérdense que en general no se absorben, y cuando se absorben son excretadas en la orina. El efecto de las sales e hidróxidos es inmediato, apenas lo toman, el paciente se mejora, ya se siente bien, pero el efecto total dura aproximadamente unas 3 o 4 horas, ¿ya? O sea que donde en el fondo se mantiene una inhibición total de la acidez en la paciente, ¿ya? Ahora, consideraciones que hay que tener. Primero, que el margen terapéutico es estrecho. Eso significa que para que sirva o ejerza su función, probablemente la primera vez a la paciente le va a servir, pero la segunda vez la paciente ya no va a tener el efecto que desea, o la tercera o cuarta vez, ¿ya? Importante eso. Otra cosa es que los antiácidos retrasan la absorción de los alimentos, por lo tanto producen distensión estomacal y eso produce más acidez,
¿ya? Así que la sal de fruta, esas que ustedes ven ahí, si pueden ser útiles en una urgencia, no deberían ser usadas de manera habitual, ya que no queremos una distensión abdominal, ni queremos un paciente que tenga trastornos de defecación, ni queremos que el paciente tenga más acidez que la lleve a consumir más sal de fruta y que más sal de fruta la lleve a absorber estos componentes y produzca trastorno electrolítico. Así que si a ustedes les preguntan, ¿puedo usar sal de fruta? Mejor que digan que no, ¿ya? Solo en una emergencia particular, ¿ya? Es mejor que no lo usen. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso habitual de las sales de fruta? Son irritabilidad general en la paciente, cefalea, debilidad muscular, hipercalcemia, supresión de la hormona paratiroidea, retención de los fosfatos y producción de piedras a nivel urinario, ¿ya? Así que mejor no usarlas. ¿Cuáles se recomiendan? Hidróxido de aluminio, ¿ya? Siempre y cuando sea controlado y el paciente no se vuelva loco. Me quedó malito esto. Ese es un negativo, por si acaso. O sales de magnesia, ¿ya? Las pastillas chupables. Recordarle a la paciente que después de que se tomen el hidróxido de aluminio o la pastilla de magnesio, tienen que tomárselo con un vaso de agua grande, así mucha agua, porque si no van a tener estreñimiento, ¿ya? Muchas pacientes también son porfiadas en ese sentido. Y lo otro es que no son para diluirlos, no es que tenga que diluir el hidróxido de aluminio o las sales de magnesio en agua, porque si las diluyen no van a tener el efecto deseado y por lo tanto van a seguir con acidez. ¿Qué significa eso? Que entonces tienen que tomarse el hidróxido de aluminio en el trago o en la pastilla, primero que ejerza su función y después la caña de agua, nunca juntos, ¿ya? Porque también se ha visto pacientes que se toman la pastilla de magnesia, con el vaso de agua al tiro. Ahí, cero efectividad, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos generales de estos fármacos? Del uso del magnesio se ha visto que puede ocurrir diarreas si se toman muchos. Además, si se llega a absorber, produce depresión del sistema nervioso central y arritmias cardíacas, así que no se puede exagerar en el uso del magnesio. El aluminio, a bajas dosis no se absorbe, pero a altas dosis puede producir hipofosfaturia o hipofosfatemia, ¿ya? Produce anorexia en la paciente, malestar general, debilidad muscular y en dosis muy altas, neurotoxicidad. Además, si no se toma con agua, o sea, acuérdense que el agua se toma después, no en el momento. Si no se toma con agua, puede producir constipación. En el caso del bicarbonato, produce alcalosis metabólica, distensión abdominal, flatulencia, ¿ya? Carbonato de calcio no se utiliza en el embarazo. Estas todas que están aquí producen distensión abdominal y por lo tanto producen un aumento del ácido en el estómago y van a producir acidez de rebote. Mientras más antiácidos toma, más acidez sufre la paciente, ¿ya? Así que hay que buscar otras alternativas para controlar la acidez. Y es aquí donde están los antihistamínicos tipo H2, ¿ya? Recordar entonces que en la célula parietal habían receptores tipo H2 que eran los encargados de estimular la salida de ácido desde la célula parietal para la formación del ácido clorhídrico mediada por la actividad de la histamina, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es bloquear esa salida y recordar que el H2, o sea, la histamina, se relacionaba con la potenciación del efecto vagal, la potenciación del efecto de la gastrina y además con la producción de ácido nocturno. Y en nuestras embarazadas, el ácido nocturno es realmente un problema, ¿ya? Entonces, además de cambio de hábito alimenticio, aumento de la actividad física, cambio en la postura al dormir, se puede optar tal vez al uso de antihistamínicos cuando la acidez está agravada. ¿Cuáles son los antihistamínicos tipo H2 que se pueden utilizar? Aquí en Chile se vende la cimetidina, la ranitidina, la nisatidina y la famotidina. La ranitidina es la única que no tiene o tiene suficiente evidencia de que no produce muchos trastornos en el embarazo, ¿ya? Por lo tanto, las otras tampoco están autorizadas por su uso. ¿En dónde se recomienda el uso de la ranitidina? En el reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Para inhibir la producción del ácido, particularmente nocturno, para prevenir la formación del ácido antes de las comidas, ¿ya? Y para las pacientes con pirosis,
¿ya? Donde también se recomienda la ranitidina en las pacientes que tienen insuficiencia pilórica y que van a ser sometidas a cesárea, porque si se devuelve el ácido del estómago durante la cesárea, se puede ocurrir aspiración pulmonar, ¿ya? Y nosotros no queremos que eso ocurra. Sí, porque si ocurre aspiración pulmonar vamos a tener trastorno y daño materno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la ranitidina se puede utilizar previo a la cirugía de cesárea, ¿ya? En general, la idea no es abusar de este medicamento, bajo ningún punto de vista. Siempre hay que modificar el estilo de vida de la paciente antes de llegar a esta medicación, ¿ya? Se ha visto que las pacientes que tienen úlceras duodenales y gástricas, el uso nocturno de la ranitidina, es decir, darlo antes de dormir, produce una mejoría en la úlcera, ¿ya? Y mejora en el fondo los efectos asociados a la ulceración y a la pirosis, ¿ya? En general, lo que se recomienda entonces es la administración una vez al día y, por desgracia, para que haya un cierre real de la úlcera, deberían tomarla por 6 o 8 semanas. No existen tampoco suficientes estudios en el embarazo que digan qué es lo que va a ocurrir con el feto con tanto tiempo, estamos hablando de 2 meses de consumo de la ranitidina. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el uso de este fármaco, ¿ya? Porque no hay suficientes antecedentes. Pero es el único que se considera más seguro, ¿ya? Entonces, la ranitidina sería el medicamento prequirúrgico que se puede utilizar para evitar digamos, el traspaso de los componentes ácidos a la vía pulmonar. La ranitidina se puede utilizar para el control de la úlcera y la pirosis en la embarazada, pero no es el de primera línea, ¿ya? Me voy a saltar un poquitito, porque en realidad esto no son información que ustedes requieran saber de memoria, así que no me hay problema. Y les voy a comentar cuáles son los efectos entonces del uso de ranitidina. La ranitidina puede producir trastornos a nivel del colon, generando diarrea o estreñimiento, ¿ya? Y recordar que las diarreas también son de cuidado en el embarazo, ¿ya? Y también produce fatiga y dolor muscular. Otra cosa importante es que si la ranitidina no se toma de manera adecuada todos los días y a la hora que corresponde, puede producir hipersecreción de rebote con aumento de la acidez, ¿ya? Otros efectos que se han visto, adversos que se han visto en estos pacientes, por la toma de medicamentos, ya mi amor, dame un segundo, por la toma de estos medicamentos, y es que como tienen actividad antihistamínica, tienen actividad a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto pueden producir somnolencia en el mejor de los casos, pero en dosis muy altas, depresión del sistema nervioso central o agitación y alucinaciones, ¿ya? Así que nunca se debe tomar en altas dosis ni por mucho tiempo, ¿ya? Otra opción que es más válida de usar y tiene mejor evidencia en el embarazo es el uso de los IVPs o fármacos conocidos como inhibidores de la bomba protón-potasio, ¿ya? Acuérdense que la bomba de protón-potasio era la que generaba los protones en el estómago y la que activaba entonces la producción del ácido clorhídrico, ¿ya? Que es importante. Entonces, lo que yo voy a hacer con estos fármacos, con los IVP, es que yo voy a inhibir esta bomba y por lo tanto la bomba no va a estar en condiciones de producir el ácido, los protones, y eso va a generar que haya menos ácido clorhídrico en el estómago de la paciente, generando que se produzca menor acidez y se tolere mejor en el fondo la pirosis. ¿Cuáles son los IVP? Los IVP son el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y el rabeprazol. El único que tiene suficiente evidencia en el embarazo es el omeprazol, que es el más utilizado, es el más antiguo y es el más seguro. Y de hecho se prefiere el omeprazol por sobre la ranitidina en la acidez estomacal de la embarazada, en las pirosis generales, en el reflujo gastroesofágico y en la úlcera gástrica y duodenal. También se prefiere el omeprazol previo a las cirugías generales en el embarazo, ¿ya? Y ahí en el fondo depende mucho de la experiencia del anestesiólogo si va a preferir usar omeprazol o ranitidina. Pero el omeprazol tiene mejores antecedentes, ¿ya? ¿Cómo funciona el omeprazol? El omeprazol. Primero, el omeprazol es un profármaco. Es lo primero que ustedes tienen que saber. Es decir, que el omeprazol cuando pasa por el ácido del estómago está protegido,
para que no se degrade, porque si se degradara no serviría el fármaco, ¿ya? Entonces, como profármaco, tiene que ser metabolizado en el hígado para producir el fármaco o el metabolito que va a tener la actividad sobre la célula parietal, ¿ya? Adentro de la célula va a inhibir la bomba y eso va a generar que disminuya la secreción de protones. La disminución de protones de manera abrupta va a inhibir al pepsinógeno y el pepsinógeno va a inhibir a la producción de peptina. Y las peptinas son las encargadas de degradar la mucosa gastrointestinal. Por lo tanto, van a tener menos degradación de la mucosa y eso va a producir menos irritación en el estómago, ¿ya? Además, se ha visto que esta disminución del pepsinógeno va a generar, que haya un menor microambiente para que crezca el Helicobacter pylori. Por lo tanto, el Helicobacter pylori va a ser por lo tanto, los IVPs van a ser utilizados para la erradicación del Helicobacter pylori. Espérenme un segundito. Ya. La peptina va a ser la encargada de degradar la mucosa gástrica. Por lo tanto, nosotros queremos que no se produzca pepsina. Así que es importante que los IVP inhiban al pepsinógeno. La suma de la disminución de la secreción, de la disminución del pepsinógeno, más el ambiente con un pH más alto, va a inhibir el crecimiento del Helicobacter pylori. Y por lo tanto, el omeprazol va a ser un medicamento que se utiliza para la erradicación del Helicobacter. Pero como monoterapia no sirve, porque no basta con que yo le inhiba el pH, sino que además tengo que eliminarlo a nivel de la bacteria, como microorganismo. Por lo tanto, lo que se debe hacer es que se lo debe administrar con claritromicina o con eritromicina, dependiendo de la ciudad y de la zona de estudio, dependiendo de, digamos, de la resistencia del agente. Y además se lo debe administrar como triterapia con amoxicilina, ¿ya? La erradicación del Helicobacter pylori la vamos a ver en antibióticos, ¿ya? Pero para que ustedes se hagan una idea, la única manera de eliminar el Helicobacter pylori de nuestros pacientes es con una triterapia de 2 antibióticos más el omeprazol o otro IVP, ¿ya? Cosas que son súper importantes, que el omeprazol viene en una cápsula, no sé si alguno lo ha visto, pero es una cápsula que es así, que es granulada adentro. No se debe abrir la cápsula, porque la cápsula protege al fármaco del pH estomacal. Y si se abre la cápsula, se pierde en el fondo la actividad del fármaco, ¿ya? Otra cosa importante es que recuerden que esto se metaboliza en el hígado y por lo tanto parte del fármaco se va a eliminar por la vía porta-hepática, ¿ya? Y por ende no se puede utilizar, o hay que tener cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia hepática o tienen insuficiencias cardíacas o respiratorias donde hay menor flujo sanguíneo hacia el hígado, ¿ya? El omeprazol, cuando se administra por única vez, tiene un efecto protector de hasta por 48 horas. Pero para que el efecto sea máximo, el omeprazol debería administrarse por lo menos por un mes, mínimo 21 días, de hecho, se sabe. Y ahí recién empieza a disminuir la cantidad de bombas de protones para que se observe realmente una actividad protectora real, ¿ya? Así que en general el omeprazol no cumple ninguna función si uno se toma un omeprazol. La verdad es que el omeprazol hay que tomarlo de manera continua. En el único momento donde se justifica el consumo de un solo omeprazol es cuando yo quiero restringir esta actividad, por ejemplo, prequirúrgica, ¿ya? Donde yo quiero restringir completamente la actividad de la secreción ácida de la paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del omeprazol? Primero, son súper bien tolerados, así que la mayoría de los pacientes no se quejan. Los pocos que se quejan es porque se puede producir unas diarreas leves, algunas náuseas, pero la distensión abdominal que ocurre con el omeprazol, que es leve, puede producir dolor abdominal. En el caso de las pacientes que ya tienen dolor abdominal previo, aquí sí se puede ver afectado y se puede mal tolerar, ¿ya? Otra cosa importante es que como modifican a las células parietales, pueden producir hiperplasia de la célula parietal, pero eso es solo en casos muy crónicos. Estamos hablando de pacientes que antes del embarazo ya tomaban omeprazol, ¿ya? En dosis muy altas producen cefalea y vértigo. Y como tienen actividad hepática, producen un aumento de las transaminasas.
Recordar que el omeprazol es la última alternativa que uno tiene cuando tiene que tratar la acidez y la paciente no la tolera. No es que uno se lo dé al principio. Siempre hay que tratar de hacer un cambio en el estilo de vida de la paciente, ya que si ustedes gastan esta última carta, después no van a saber qué hacer con la acidez. Y lo ideal es no tratar la acidez antes de las 32 o 34 semanas, para que no llegue a ser cronificado el uso del omeprazol o la ranitidina en las pacientes que tienen que usar ranitidina. A ver. ¿Ya? ¿Dónde indica el uso del omeprazol? En las úlceras pépticas, en las enfermedades virales relacionadas con trastornos gastrointestinales, en las úlceras por estrés, ya que son las más comunes, digamos, en el reflujo gastroesofágico, ¿ya? En las pacientes que tienen que utilizar AINES de manera crónica, recuerden que el embarazo supone que no debería ser usarse el AINES de manera crónica, pero sí en otras pacientes, y en las dispepsias, ¿ya? Ahora, otra opción, cuando yo no quiero que la paciente tome omeprazol, o ya sea porque lo tiene contraindicado o porque en realidad es muy temprano en el embarazo, ya para que no lo cronifiquemos, podemos utilizar fármacos que son protectores de la mucosa. Son menos eficientes, pero igual sirven, ¿ya? Dentro de los fármacos protectores de la mucosa, el único que está autorizado para su uso en el embarazo es el sucralfato, ¿ya? Es un fosfato unido a una sucralosa, y este medicamento se correlaciona con el hidróxido de aluminio que viene dentro, digamos, del frasco. Usted no tiene que administrarlo de manera externa. Y cuando llega al pH ácido del estómago, cuando llega al pH ácido del estómago, lo que va a generar es que se va a formar una especie de capita, ¿ya? No sé, parece que tengo un monito por aquí. Aquí tengo un monito, para que me explique, para que me entiendan. La paciente cuando tiene una acidez, ya, uno utiliza el sucralfato, y el sucralfato se va como a pegar, se forma como una especie de masita, ¿ya? De sucralosa, ¿ya? Se forma esta masa y la masa va a proteger a la zona ulcerada que está debajo de la zona donde se produce esta capa, ¿ya? Entonces eso va a hacer que la paciente no sienta el ardor ni el dolor en el fondo asociado a las úlceras, ¿ya? Por lo tanto, el sucralfato se considera como un buen fármaco cuando hay úlceras pépticas o gastroduodenales, y la paciente tiene recién iniciado el embarazo, ¿ya? Eso va a generar que haya menos acidez y por lo tanto haya menos pirosis y menos acidez relacionada con esta ulceración, ¿ya? El sucralfato se puede utilizar en el embarazo sin riesgo, ya que no se absorbe bien por la vía o sea, por la vía intestinal, y se defeca en las heces. Donde no se puede utilizar en los pacientes que tienen trastornos del tracto colónico, pacientes estreñidos, pacientes que tienen bloqueo del tracto colónico, ya que después cuando traten de eliminar el sucralfato se va a generar en efecto masa que va a producir trastornos de la eliminación, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso del sucralfato? Pacientes con hipersensibilidad, como siempre, pacientes con insuficiencia renal crónica, y cuando se administra con aluminio, ya que el sucralfato en el frasco viene ya con aluminio, entonces la idea no es producir mayor absorción del aluminio, ya que se puede producir riesgo de intoxicación, ¿ya? Entonces, una opción para las pacientes con úlcera cuando están embarazadas es el uso del sucralfato, que es más seguro que el omeprazol y la ranitidina. Si la paciente tiene solo pirosis por el embarazo y no la puede controlar con la alimentación, se recomienda el uso del omeprazol siempre y cuando no sea crónico. Si la paciente no tolera el omeprazol, entonces otra opción es la ranitidina, ¿ya? En general, los antecedentes en general van hacia que el omeprazol es más seguro que la ranitidina en el embarazo, ¿ya? Pero recordar que no deberían utilizarse de manera crónica. También mencionarles que existen otros medicamentos para el control de la acidez estomacal, que son los análogos de prostaglandinas. Los análogos de prostaglandinas lo que hacen es producir mucosa, y el aumento de la mucosa va a generar una protección de la acidez en el estómago. El problema está que los análogos de prostaglandina son de prostaglandina E3, y dentro de ellos nos vamos a encontrar con el misoprostol. ¿Y alguien sabe para qué sirve el misoprostol?
No el uso clínico, sino que otros usos. ¿No han escuchado alguna vez el misoprostol? Aborto. Para el aborto, exactamente. El misoprostol es el fármaco por excelencia para el aborto de emergencia, ¿ya? ¿Me esperan un segundito? Ya, ahora sí, disculpa. El misoprostol es el fármaco para el aborto de emergencia y es el que es recomendado para la OMS en la mayoría de los países, ¿ya? Aquí en Chile vamos a pasar, yo creo que la próxima semana vamos a pasar drogas con actividad abortifaciente. Así que no podemos utilizar análogos de prostaglandina en nuestras pacientes. Si no, les habría explicado cómo funciona, ¿ya? Eso en relación a lo que pueden utilizar las pacientes, ¿ya? No les paso lo demás, así que no se preocupen, no es necesario que lo estudien, si quieren lo leen para que aprendan. Pero recordar que en la paciente obstétrica solo se puede utilizar sales al modo no sistémico, pero en muy poca cantidad. No recomendar la sal de fruta, ya que produce acidez de rebote y además produce distensión estomacal. Si van a utilizar sales, que utilicen las sales de aluminio en baja concentración o las sales de magnesio, ¿ya? Hidróxido de magnesio. El uso del hidróxido de magnesio o las sales de aluminio se debe utilizar muy escasamente y bien controladas, ¿ya? También pueden usar Gaviscon, que es otra opción. Deben recordar que después de que consuman estas sales de hidróxido de magnesio, después de su consumo, tienen que tomar un vaso de agua para que se genere un buen efecto gastrointestinal. También pueden utilizar ranitidina como medicamento para la acidez cuando ya no logre controlarla con las otras actividades anteriores. También se puede utilizar inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol. En ambos casos, la idea es que no sea crónico, bajo ningún punto de vista. También recordar que la ranitidina y el omeprazol se puede utilizar prequirúrgico para evitar que haya reflujo gastroesofágico mientras ocurre la cesárea, ¿ya? En general, ahí va a depender del clínico cuál de los dos van a preferir, ¿ya? Ya, chicos, ¿descanso? Sí, profe. Ya. Vamos entonces con el descanso y nos queda súper poquitito, ¿ya? Así que, de hecho, si ustedes quieren, porque nos quedan 2 medicamentos, si ustedes quieren, podemos descansar ahora ya oficialmente y yo les grabo un pequeño videito que es sobre la metoclopramida, que es un fármaco que es postquirúrgico, y de hecho es más. Si ustedes quieren lo cortamos ahora porque cuando veamos posparto, yo tengo que ver metoclopramida de nuevo, tal vez podría incluírselas ahí, porque es un solo medicamento. ¿Qué dicen ustedes? Para que no estén tan cansadas. Sí, Profe, yo profe, creo igual que es una buena opción. podría ser Ay, una buena idea. ¿Ah? Hay muchos hablando. Igual puede ser una buena idea, profe. Ya, entonces, sí, porque es poquito y no sé si tiene mucho sentido. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que cuando me toque posparto, porque en algún momento me va a tocar posparto, ahí les voy a explicar a la metoclopramida, que es la única que tienen que saberse de todas las que se tienen que saber de gastrointestinal, ¿ya? Y de hecho, ahí les voy a explicar también por qué se usa. Y terminamos entonces con gastrointestinal y el lunes empezamos con fertilidad, ¿ya? O sea, ahí hay harto tema, hay harto por tejer. Entonces, que estén muy bien. ¿Se cuidan, por favor? Profe, ¿quién entraría a la prueba del 4 entonces hasta la clase del próximo viernes o hasta Sí. la clase de este lunes? Ya, No, hasta el próximo viernes, que es anticonceptivos y aborto. Ya, profe. Gracias. Lo último que vemos, ¿ya? Ya, chicas, que estén muy bien entonces, cuídense, traten de descansar y estudien, pero sin colapsar, por favor, que no quiero que colapsen, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, profe.